Dios le bendiga, amados hermanos. Dios le bendiga. Yo estaba emocionado cantando. Estaba emocionado cantando. Ahí pensé que íbamos a cantar otra alabanza. Pero no. Vayamos al texto en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Y leamos el versículo 12. Juan capítulo 8. Versículo 12. Leemos el versículo 12 y luego oramos al Señor presentando este tiempo, pidiéndole que nos bendiga. Dice el texto: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, nosotros le bendecimos a usted en esta mañana. Le damos gloria porque usted es nuestro Dios y porque usted envió a su Hijo Jesucristo a salir a nuestro encuentro y darnos vida cuando estábamos muertos. Gracias a Dios porque es el mismo Cristo que nos sostiene en nuestro caminar con usted, Señor. Él nos preservará hasta el final. Él nos guiará hasta el final de nuestras vidas. Oh Dios, bendíganos ahora. Exalte a su Hijo. Exalte a su Cristo. Oh Dios, y exaltando a su Cristo, bendiga a su iglesia, pueblo que usted ha regalado a su Hijo. Bendíganos, santifíquenos. Ayúdenos, Dios, a progresar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, Dios. Bendíganos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Ese texto de Juan capítulo 12 me recuerda una canción o un coro que cantábamos en nuestros tiempos de jóvenes llamado Club Bíblico. Y ese cántico, la base fundamental de este cántico es este texto bíblico y la historia que le sigue en el capítulo 9. Y yo quisiera entonar este cántico, no a modo de show, no a modo de espectáculo, sino con el propósito de ilustrarle la verdad que contiene este versículo. Y hay algunos de ustedes que se saben esta canción. Y yo voy a pedir, por favor, que la canten conmigo. Un hombre que era ciego. ¿Cuántos la recuerdan? Qué bueno, hay unos cuantos. Vamos a cantarla a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Un hombre que era ciego, un día Jesús halló. Él puso barro en sus ojos, se lavó y entonces vio. Luego mucho preguntaron acerca de lo que pasó y él simplemente respondía: ayer yo era ciego, mas veo hoy. Luz, luz, Jesús me dio la luz. Tiniebla quien le haya. Luz, luz, Jesús me dio la luz. No hay luz para este mundo aparte de Jesús. Y dice: también yo nací ciego, sin saber hacia dónde ir, mas la luz de Jesucristo dio razón a mi existir.
En el monte del Calvario, ahí está la solución. Tiniebla debió soportar, y ahora por lo que Él hizo, en la luz de la vida puedo andar. Luz, luz, Jesús me dio la luz. Quien le halla tiene luz, luz. No hay luz para este mundo aparte de Jesús. Amén. Esa es la idea. Ese es el propósito de este mensaje. Jesucristo es la luz. Jesucristo ha mostrado en las Escrituras que es la luz, llevando a cabo las obras de Dios, como dice el texto en el capítulo 9. Y eso pasa a nosotros. También ha sido nuestras experiencias. También nosotros hemos nacido ciegos. Pero la razón fundamental de la solución a nuestra oscuridad, a nuestra ceguera, como vamos a ver más adelante, está no en un evento futuro, sino en un evento que ya pasó. En el monte del Calvario, el tiniebla debió soportar, para que ahora tengamos nosotros una esperanza de vida eterna, tengamos nosotros una esperanza de luz, tengamos nosotros una esperanza de la comprensión exacta de Dios y de su voluntad. El texto que tenemos por delante, Juan capítulo 12, yo quisiera que nosotros lo veamos en esta mañana a la luz de tres encabezados. Nosotros vamos a ver una declaración que hace el Señor Jesucristo. En segundo lugar, vamos a ver la implicación de la declaración que hace el Señor Jesucristo. Y en último lugar, vamos a ver la solución que presenta el Señor Jesucristo en su declaración. ¿Cuál es esta declaración que hace el Señor Jesucristo en el texto? Jesucristo dice: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Y esta declaración el Señor Jesucristo no la hace en silencio o hablando consigo mismo o pensando. Él no la hace, Él no la comunica a Él mismo. Él la comunica no a uno, ni a dos, ni a 12. Él la comunica a una multitud. Públicamente lo hace mediante a una enseñanza, no en una sinagoga, no en un cuarto, no en una casa. Él la hace en los atrios, en el patio del templo, dice el texto, en el lugar de las ofrendas, mientras él enseñaba. Por eso esto es un argumento más a favor de la veracidad de la historia que tenemos, que vimos la semana pasada. El Señor Jesucristo está enseñando en el templo y dice el texto que se le fue presentada una mujer hallada en adulterio y se le interrumpe su enseñanza. Y entonces el Señor decide revelar su gloria, como lo vimos la semana pasada. Y luego de esto, entonces el texto dice: otra vez Jesús les habló. Otra vez Jesús les habló diciendo, y es en medio de este contexto que Él declara: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El tema de Jesús como la luz del mundo no es un tema nuevo en el Evangelio de Juan. No es que aparece aquí en el capítulo 8. Es un tema que está tanto antes como después de este versículo 12. El tema de Jesús como la luz del mundo es una idea que sigue todo el libro de Juan. Y nosotros lo podemos observar solo leyendo algunos textos. En Juan capítulo 1 dice el texto, versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Esto es Cristo.
y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice el texto, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El versículo 5 dice el texto, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El versículo 9 del capítulo 1 nos dice el texto, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. De hecho, esos versículos ya nos están diciendo, nos están dando información de qué se trata, de que Jesús es la luz del mundo. En Juan capítulo 3, versículo 19, el texto nos dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz. ¿Por qué? Dice el texto, porque sus obras eran malas. Pero el tema de Jesús como la luz del mundo no solamente que llega hasta Juan 8, sino que sigue. Dice Juan capítulo 9, versículo 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Juan 12, capítulo 35, el texto dice, entonces Jesús le dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. El que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y dice el versículo 36, entre tanto que tenéis la luz, dice el texto, creed en la luz para que seáis hijos de luz. El versículo 45 de Juan 12, 46 de Juan 12 dice el texto, yo la luz he venido al mundo. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Para que todo aquel que en él permanezca, que en él crea, no permanezca en tiniebla. El Señor Jesucristo declara ser la luz del mundo. Y esta declaración del Señor Jesucristo, yo soy la luz del mundo, forma parte de aquel instrumento que Él utiliza para cumplir el propósito del libro. El propósito del libro es que nosotros veamos que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que veamos su gloria. Y este propósito nosotros lo vemos desarrollado en dos sentidos. En el libro de Juan, el Señor Jesucristo revela su gloria a través de las obras de Dios, a través de las obras milagrosas. Por eso vemos los diferentes milagros. Pero también otra forma en la cual el Señor Jesucristo revela y dice que Él es el Mesías es a través de declaraciones contundentes que lo ponen a Él como la interpretación final del Mesías enviado de Dios. De hecho, la primera declaración, cuando vimos que, dice el texto, versículo 37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como el pastor Jensi nos estuvo explicando, esto tiene que ver con algo que se dijo en el Antiguo Testamento. Cada una de esas declaraciones que Jesucristo dice de Él e invita a la persona a Él, está diciendo, yo soy. Yo soy. Yo soy aquel de quien se habló, yo soy aquel de quien se dijo, yo soy aquel de quien deberían de estar esperando. Con este énfasis, Jesús como la luz del mundo, es eso lo que el evangelista quiere estar comunicándonos.
Yo soy la luz del mundo. El Señor Jesucristo, en este texto y en todo el libro de Juan, lo que están haciendo es haciendo alusión a lo que se había dicho de Él en los profetas. Mire que dice el texto en Isaías capítulo 42, versículo 1. He aquí mi siervo, un texto que lo estuvimos exponiendo el año pasado. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de él, dice el texto, por medio de él, por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Y las costas esperarán en su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que lo despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Dice el texto, versículo 6, yo Jehová te he llamado en justicia a su siervo y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, esto es al pueblo de Israel. Y dice el versículo, y por luz a las naciones, y por luz a las naciones. ¿Y cuál es el propósito de ponerlo por luz a las naciones? Versículo 7, para que abra los ojos de los ciegos y para que saques de la cárcel a los pobres y de casas de prisión a los que moran. ¿Ustedes saben dónde? Dice el versículo, a los que moran en tiniebla. Y en el capítulo 49, versículo 6, Isaías dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. Poco es para mí, dice Dios. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaure el remanente de Israel. Dice el texto, también te di por luz de las naciones a su siervo. Dios había determinado a alguien, Dios había dado una misión a alguien de ser luz, de levantar a Israel y de ser luz a las naciones. Y dice el versículo, escuchen esto, y ahí vamos aprendiendo de qué se trata de que Cristo sea la luz del mundo. Dice el versículo 6 del 49, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Para que sea mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Esta declaración que tenemos en Juan capítulo 8, versículo 12, es una declaración que muestra un sentido de exclusividad. Es solo el siervo de Jehová que es la luz. Es solo el determinado por Jehová que es la luz. Solo Él es la fuente de alumbrar. Solo Él es la fuente que trae la iluminación. Él dice, yo soy la luz. Yo soy la luz. Y en cada una de esa declaración de yo soy, está diciendo el texto, yo soy solo yo. Yo y solo yo. Yo y nadie más. Como enseñaba hace unos días en la iglesia de la Caoba, Isaías capítulo 42, versículo 22, por ahí, no recuerdo bien el texto. Cuando Dios dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Y el texto dice, porque yo soy y no hay más. Porque yo soy y no hay más. Y recordaba una ilustración que utilicé una vez. ¿Han escuchado el término, no te preocupes, más para adelante vive gente? Eso es como, que no te importe. ¿Le han dicho eso a usted alguna vez? ¿O usted lo ha utilizado?
No te preocupes, más para adelante vive gente. No le haga caso. Haya él, haya ella. O un clavo saca otro clavo. El punto es que hay quienes sustituyan. ¿Saben algo? En cuanto a la luz, Él es y no hay más. Él es y no hay más. Yo soy y más para adelante no vive más nadie. Más para adelante no vive más nadie. No hay clavo que saque ese clavo si tiene el clavo. Si tiene problema con esta luz, ninguna otra luz te podrá resolver. Solo Él. Él es y nadie más. Él es y nadie más. Yo soy y nadie más. Él es la única verdad. Yo soy la verdad. Solo en Él está el verdadero conocimiento de Dios. Solo en Cristo está el verdadero conocimiento de Dios. Solo Él da a conocer las obras de Dios. Solo Él da a conocer las obras de Dios. Solo Él provee la verdadera solución a la opresión del pecado del hombre. Solo Él es la solución. Solo Él es la fuente de la salida. Solo Él y nadie más. Ahora, esta parte de exclusividad de Cristo siendo la luz del mundo nos lleva entonces a este segundo punto. ¿Y cuál es este segundo punto? La implicación de la declaración. ¿Qué implica esta declaración del Señor Jesucristo? ¿Qué podemos inferir de ella? Bueno, cuando Cristo dice, yo soy la luz del mundo, tiene la implicación de la condición de oscuridad o tiniebla que se encuentra en todo el mundo. Implica la condición de oscuridad o tiniebla que se encuentra el mundo completo. Y cuando el texto habla de tinieblas, se está refiriendo al estado de pecado. Se está refiriendo al estado de ignorancia, al estado de ceguera, al estado de corrupción moral y prisión y esclavitud. El texto en Isaías capítulo 42 nos da luz a qué se refiere el versículo. ¿A qué se refiere cuando Cristo habla de que Él es la luz? Se está refiriendo a ese estado de pecado, ese estado de esclavitud, a ese estado de ignorancia, de ceguera. Por eso el versículo dice, versículo 6 de Isaías capítulo 42. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por... Versículo 7. Para que abra los ojos de ellos. ¿Qué está infiriendo el texto? Que solo el enviado de Jehová tiene luz. Solo el enviado de Jehová tiene los ojos abiertos. Para que abra los ojos de ellos. Los ojos del alma. Para que saques de la cárcel a los presos. La luz sacará de la cárcel a los presos, hablando de esa opresión espiritual. Y de casa de prisión, dice el versículo, a los que moran en tinieblas. A los que moran en tiniebla. De hecho, si usted tiene problema con ubicación, y cuando le pregunten, ¿dónde usted vive? Si usted tiene problema con dar el nombre, el número de su casa, la calle, si usted tiene problema con eso, si usted no es cristiano, usted puede decir una sola, la clave es, yo moro en tiniebla. Yo moro en tiniebla. Esa es la condición, esclavitud. Implica eso. Ahora esa condición yace, amados hermanos, en todos los hombres. No en una clase, no en unos sí y en otros no.
es en todos los hombres. El texto cuando dice que Él es la luz del mundo, está haciendo dos divisiones. De hecho, este capítulo 8 es un capítulo que traza una división en el mundo. Tenemos aquellos que andan en luz y tenemos aquellos que están en tiniebla. Aquellos que están en luz y aquellos que están en tiniebla. Tenemos aquellos que son de arriba y aquellos que son de abajo. Aquellos que son libres y aquellos que son esclavos. Aquellos que son hijos de Dios y aquellos que son hijos del diablo. Y aunque nos llamen rígido o fuerte, esa es la división que hace la Escritura. ¿Y sabe quién es el único que está en luz? Jesucristo. El único que está en luz es el Señor Jesucristo. Él es. El resto del mundo está en tiniebla. Él es el único que es el de arriba. El resto del mundo es de abajo. Él es el único verdaderamente libre. El resto del mundo está esclavo. Él es el único hijo de Dios. El resto del mundo es hijo del diablo. Es así. Y esto no es para que venga alegría a nuestro corazón. Es para que entendamos realmente cuál es el punto. Y aquí lo que estoy diciendo es que esta condición de tiniebla, de pecado, de ignorancia, es en todos los hombres. En todos los hombres, en el mundo entero. Como dice el texto en Isaías 49, Él no es siervo solo para levantar las tribus de Israel y para restaurar al remanente de Israel, sino que también, dice el texto, Él ha sido dado para hacer luz a las naciones. De manera que Israel está en tiniebla y necesita al Mesías, necesita a Jesucristo, al Hijo de Dios. Igualmente, todas las naciones, todos los gentiles, ubicados en el mismo lugar, Cristo luz, lo demás en tiniebla, sin importar su origen racial. Todos están en tiniebla. Él lo puso para levantar a la tribu de Israel, a los hijos de Jacob y para luz de las naciones. Judíos, gentiles, todos en el mismo lugar, necesitando el mismo alumbramiento. El mismo alumbramiento. Él es la luz verdadera, dice Juan. Él es la luz verdadera, dice Juan, versículo 9 del capítulo 1. Y dice el versículo, que alumbra a todo hombre. Que alumbra a todo hombre. Eso es lo que nosotros podemos observar en este libro de Juan. Tanto los judíos como los gentiles necesitan la luz de Cristo. Tanto los religiosos como los no religiosos necesitan la luz de Cristo. Y se le ha sido arrogada. Es por eso que vemos gracia y verdad para Nicodemo. Es por eso que vemos gracia y verdad para la mujer samaritana. Todos están colocados en la misma condición. Todos vivimos, todos yacemos en tinieblas. Ahora, este estado de tiniebla en la cual se encuentra el hombre, nosotros podemos observar dos ejemplos. Y para tomar una palabra que utiliza nuestro pastor Natanael, ustedes van a saber qué de él está. Podemos arrojar este diamante de Cristo, ser la luz del mundo, sobre este terciopelo. ¿Recuerdan eso? Es un clásico de Natanael. Sobre este terciopelo. Podemos observar, podemos ver la luz, podemos ver el peso de esta declaración de Cristo a la luz de lo que sucede en el contexto. A la luz de que sucede en el contexto. ¿Qué nos brinda el contexto para mostrar a Cristo como la luz del mundo? En primer lugar, Cristo, Jesús, declara ser la luz del mundo en medio de personas en tinieblas morales.
en medio de una densa tiniebla moral. Y es lo que nosotros podemos observar en los primeros versículos de Juan capítulo 8. El versículo 4 nos dice el texto que le traen esa mujer adúltera. Esa mujer que moralmente está mal delante de Dios y de su ley. Esa mujer que también delante de los hombres tiene problema. No está bien moralmente, hay tinieblas en ella. Pero la tiniebla de los hombres no es solo aquella que nosotros conocemos. La tiniebla que está hablando el texto no se trata de las tinieblas que nosotros podemos observar, sí o no. No descansa en nuestros juicios el estar en la luz o no estar en la luz, mostrar evidencia o no mostrar evidencia. Las tinieblas morales, ¿sabe quién es que la determina? Jesucristo. Por eso desnuda el corazón de estos líderes. Y le dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Y por qué no hubo? ¿Por qué no se le apedreó? Dice el texto que estos hombres fueron acusados por su conciencia. Estos hombres fueron acusados por su conciencia. ¿Qué es lo que nos dice el texto? Bueno, que delante de los hombres había gran luz. Que delante de los hombres se mostraba que estaban bien. Que delante de los hombres no había quien lo tachara. Pero delante de Dios habían densas tinieblas. Delante de Dios había densas tinieblas. Y eso se evidenció con la acusación de su conciencia. Diciendo, soy pecador. Soy pecador. Su pecado le acusó. Y es en medio de este contexto que Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo. Yo soy. Hay inmoralidad, han quebrantado la ley de Dios, públicamente e internamente, secretamente. De manera que no hay luz verdadera. Su conciencia lo ha acusado. Y el único que está libre de pecado soy yo. Esto es Cristo. Por eso, Él dice luego en el versículo 8, desarrollando, Él dice el texto, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Solo yo soy la luz del mundo. Solo yo soy la luz del mundo. Y el texto nos habla de esas tinieblas moral. Y cuando nos referimos a esa tiniebla moral, nos referimos a esa capacidad y anhelo. Escuchen esto, amados hermanos. Nos referimos a esa capacidad y anhelo de quebrantar la ley de Dios. A esa capacidad y anhelo de quebrantar la ley de Dios. A esa capacidad y anhelo de amar la vida de pecado. Así estamos nosotros. Así es el mundo. Es delante de esa condición que Cristo arroga. Es a ese mundo, no solo que practica el pecado, sino que lo ama. Es delante de Él que Cristo anuncia, yo soy la luz del mundo. De hecho, es lo que nosotros podemos observar en Juan capítulo 3, versículo 17. Escuchen que dice el texto. Versículo 19. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación, Fidel? Que la luz vino al mundo. ¿Y qué pasó con que la luz vino al mundo? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. De manera que la tinieblas moral, la corrupción moral, ese quebrantamiento de la ley, no solamente está en acto, está en anhelo, en satisfacción, en gozarte en el pecado.
y gozarte y gozarte. Y quizá te duele, pero no lo suelta porque ama más la tiniebla que la luz. De hecho, este es el ejemplo que tenemos aquí. Este es el ejemplo que tenemos aquí. Hay una inmoralidad, hay una oscuridad moral que es confrontada y es hecha pública. Y esa persona le dice, vete y no peques más. Pero hay otro que su pecado se le fue mostrado. Pero su pecado se le fue mostrado y esa no fue la solución. No hubo solución. No hubo solución. Dice el texto que acusado por su conciencia salieron uno a uno. De manera que la luz no le afectó. Había endurecimiento. No había disposición de abrazar a Cristo. Más bien, había amor en lo más íntimo de los huesos por su pecado. Y prefirieron apartarse de Cristo con tal de no soltar su pecado. Es una corrupción moral que no testifica de la necesidad que tenemos de Cristo. Pero el texto no solamente nos habla de estas tinieblas morales. El texto también nos presenta que Jesucristo declara ser la luz del mundo en medio de personas en tinieblas intelectuales y espiritual. En medio de tiniebla intelectual y espiritual. Miren qué dice el versículo 13. En adelante, dice el texto, cuando el Señor Jesucristo hace esta declaración de ser la luz del mundo, dice el texto, entonces los fariseos le dijeron, tú da testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Y esta acusación, este juicio que ellos hacen, luego se va a evidenciar que está mal. Y la causa de errar está en su falta de conocimiento real. Dice el texto, respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis. Escuchen esto, ahí está la clave. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley, dice Cristo, está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Y Jesucristo dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Y el Padre que me envió da testimonio de mí. Y su ignorancia se va a poner de manifiesto una vez más. Dice el texto, y ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Dice el texto, respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. También a mi Padre conoceríais. El texto nos está hablando aquí ya no de una tinieblas morales, más bien de una tiniebla intelectual. Y esa tiniebla intelectual es por causa de su tiniebla espiritual. ¿Qué estaban ignorando ellos? Por lo cual dicen que Cristo da testimonio de sí mismo y por eso es un mentiroso. Acusan a Cristo de no dar testimonio verdadero. ¿Qué estaban haciendo ellos? Bueno, según el versículo 14, al versículo
19, ellos ignoran la misión de Cristo, ignoran la naturaleza de Cristo, ignoran el origen de Cristo. Ellos ignoran la misión de Cristo, ignoran la naturaleza de Cristo, ignoran el origen de Cristo, ignoran el destino de Cristo. Ellos ignoran la persona y la obra del Señor Jesucristo. Y como ignoran la persona y la obra del Señor Jesucristo, entonces, aunque parezcan sabios, pasan vergüenza. O si no, vean por ahí un debate que hay por ahí. ¿Sabe cuál fue la razón de esa pasada de vergüenza? Ignorar la obra de Cristo, ignorar quién es Cristo, ignorar la misión de Cristo, ignorar la condición del hombre, ignorar la solución de la condición del hombre, ignorar el remedio de Dios para el problema del hombre. Es la causa. Es la causa, la misma causa que vemos aquí. Hay una falsa acusación a la persona de Cristo. Tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Versículo 14 dice el texto: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. ¿Y en dónde Cristo basa que su testimonio es verdadero? Dice el texto: porque sé, estoy consciente de dónde he venido y a dónde voy. ¿Y a dónde voy? Y dice el versículo: pero vosotros no sabéis. Vosotros ignoran de dónde vengo y a dónde voy. Cuando el Señor Jesucristo dice, porque yo sé de dónde vengo y a dónde voy, Él se está refiriendo de su propósito en su venida, del propósito de su misión. Él declara ser la luz del mundo. ¿Saben por qué? Porque Él ha sido enviado a ser la luz del mundo. Él ha sido enviado a ser la luz del mundo. Y ha sido enviado a ser la luz del mundo. ¿Saben por quién? Por el Padre. Por el Padre. Pero ellos desconocían la filiación de Cristo y el Padre. Como vimos en Juan capítulo 5. Cuando quisieron matarlo porque dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Porque Cristo, su misión era el cumplimiento de la misión del Padre. Y todo lo que Él hizo, lo hizo con la conciencia de que haciendo lo que estaba haciendo, Él estaba cumpliendo la obra de Dios. De hecho, es lo que nosotros vemos y van a ver con el pastor Natanael en el capítulo 9. Miren qué dice el texto. Capítulo 9, versículo 3, dice el texto: no es que éste pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario, dice el texto, me es necesario hacer las obras del que me, ¿lo tienen el texto? Del que me envió. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Ustedes desconocen, por eso están juzgando mal. Por eso dicen que soy mentiroso, porque ustedes desconocen que yo soy el enviado de Dios. Y el enviado de Dios vino a hacer las obras de Dios. Escuchen qué dice el texto: entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. La misma idea del capítulo 5. Y dice el texto: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entonces, ¿a qué se refiere el texto cuando habla de obra de luz? Se refiere a lo mismo. El hecho de que Cristo es la luz del mundo se está refiriendo a Él es quien vino a hacer las obras del Dios que lo envió. Y ellos ignoraban esto.
Ustedes ignoran de dónde soy, ignoran de dónde vengo, ignoran la razón por la cual he venido, ignoran mi misión de alumbrar, mi misión de quitar la ceguera, mi misión de libertar. No conocen de dónde vengo, ni conocen de dónde soy, ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Ustedes están juzgando según el criterio de ustedes, según el criterio humano. Ustedes no están juzgando según la realidad de la vida, según la verdad. No están juzgando según la verdad. Están ignorando que Dios, el que ustedes dicen servirle, ha destinado a un siervo para hacer luz, para hacer lo que yo estoy haciendo. Por eso el texto dice: y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y es ahí entonces donde el Señor Jesucristo utiliza el ejemplo de ello como humano en la ley, de que el juicio verdadero, para hacer un juicio debía de haber dos testigos. Dice el texto: y en vuestra ley está escrito que el testimonio de los dos testigos es verdadero. Y entonces él dice: yo soy el que doy testimonio de mí, y mi Padre que me envió da testimonio de mí. Y el Padre que me envió, Él da testimonio de mí. De manera que lo que ustedes están diciendo revela su ignorancia. Revela la ignorancia del Dios que ustedes dicen servirle. Porque yo y el Padre uno somos. El Padre que ustedes dicen, como dijimos en el versículo 5, es el Padre que se conoce como el Padre que ha enviado al Hijo. Y el texto nos dice y nos deja ver una vez más la ignorancia de ellos, aunque algunos dicen que es un tipo de sarcasmo, pero lo que hace es revelar la ignorancia. Dice el texto: ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. De manera que el conocimiento del Padre es el conocimiento del Hijo. El conocimiento del Hijo es el conocimiento del Padre. Es como dijimos en la exposición del capítulo 5. No te trague la mentira creyendo de que tú estás frío con Dios, de que tú tienes la luz de Dios, de que tú estás bien con Dios el Padre, ignorando al Señor Jesucristo. No se puede. Es un conocimiento falso. El conocimiento de Dios sin Cristo es un conocimiento falso. Es un conocimiento vano, es un conocimiento oscuro. No podemos conocer a Dios si no es a través de la persona del Señor Jesucristo. No podemos sostener una relación con Dios si no es a través del Hijo. Él es el Hijo del Dios que ha enviado. Él es la esencia del Padre. Su misión es la misión delegada por el Padre. Y ellos ignoraban la misión de Cristo. Ignoraban su origen. Ignoraban hacia dónde Él iba, como dice en la oración sacerdotal del capítulo 17. Ahora voy a ti. He acabado tu obra. Lo dice en otra parte. La ignorancia de la persona de Cristo, la ignorancia de la misión de Cristo, no nos permite tener una cosmovisión justa. Quien nos encasilla, el lente correcto para tener una cosmovisión clara del mundo, es la persona del Señor Jesucristo. Conócelo. Gasta tiempo para conocerle.
Conoce su misión, conoce su obra. Estúdialo, ámalo. Vive para Él. Él es el punto central para el conocimiento correcto de Dios. Esa es la implicación. Y no solamente tenemos la implicación en el versículo 12, sino que todo el contexto les da la razón a esta implicación. Oscuridad moral, oscuridad intelectual y espiritual. Yo quisiera concluir entonces presentando cuál es la solución. ¿Cuál es la solución de esta declaración? Cristo es la luz del mundo. El mundo está en tiniebla. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Oh amado amigo, oh amados hermanos que estamos aquí, la solución no está fuera de las Escrituras. La solución no está fuera incluso ni del versículo, está ahí mismo. La solución no está lejos, está cerca, como dice el texto. Está ahí. La podemos palpar, la podemos abrazar, la podemos tocar. Está a nuestro alcance la solución. La solución a nuestras tinieblas no es haciendo una serie de cosas. No es yendo a una serie de lugares. El versículo 12 dice el texto. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice el texto, no andará en tinieblas, sino que tendrás la luz de la vida. El versículo da la solución. ¿Sabe cuál es la solución? Seguir a Cristo. ¿Sabe cuál es la solución? Seguir al Señor Jesucristo. Ahora permíteme aclararte lo que el texto no dice. La solución que el Señor Jesucristo está presentando aquí, con seguirle, Él no está diciendo, la solución está en imitarme. Tengan cuidado con eso, amado hermano. La solución a nuestra tiniebla no está en imitar a Cristo. No está en copiar a Cristo. No es la imitación de la persona de Cristo que nos salva. Porque Él no vino a salvar a través de la imitación. Ojo, hay que imitar a Cristo. Pero tenemos que imitar a Cristo con otro propósito. No para salvación. No para salir de la tiniebla. No para salir de la ignorancia. No para salir de la esclavitud. Aquí no se está hablando de el que está en tiniebla y me copia y me imita. No de eso que está hablando el texto. Esta idea ahí de seguir lo que está diciendo el texto, lo que quiere el texto, lo que implica el texto es: y el que cree en mí. Es el punto allí. El que cree en mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. De manera que la solución para tu tiniebla, ¿tú sabes cuál es? Fe en el Señor y en la obra de Cristo. Fe en la persona de Cristo. Fe en la persona de Cristo. Así como tu tiniebla es tu incredulidad voluntaria, la solución está en fe verdadera en la persona de Cristo. Fe verdadera en la persona de Cristo. De hecho, el texto nos ayuda. Juan nos ayuda a interpretar a ese seguir. Juan capítulo 12, versículo 46, dice el texto: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree, en mí, no permanezca en tiniebla. Es la fe en el Señor Jesucristo. Es la fe en Él. Es la fe en su persona, en su obra, en lo que Él ha hecho. Es declararte en bancarrota. Es dejar tu orgullo, es dejar tu autojusticia, es dejar tu propio camino y comenzar a seguir la luz de Cristo. Ojo, esta luz
La idea de la luz de Cristo aquí no nos sirve solo contemplarla y decir, wow, cuánto brilla. Wow, qué bellos colores. No, no, no. La idea aquí es que le siga. Donde vaya esa luz, le siga a través de la fe. A través de la fe. Y esa solución, que es la fe, va a venir por gracia, la luz de la vida. Va a venir por gracia la luz de la vida. La luz que verdaderamente necesitamos, vendrá. Vendrá. ¿Saben cuál es la luz de la vida? Salvación. Salvación. Como dice el texto, interpretando la escritura con las escrituras, Isaías dice, para que sea salvación a todo. Para que sea salvación a todo. Este hombre ciego, que Jesús le quitó la ceguera física, y Jesús dijo, esto es para que la obra de Dios se manifieste. ¿Sabe cómo concluye el texto? Que ellos lo sacan de la sinagoga, y Jesucristo le pregunta, ¿tú crees? ¿Tú crees? Y Cristo entonces le da la salvación de su alma. Le da la salvación de su alma. Eso es, tendrá la luz de la vida. Eso es, no andará en tinieblas. No andará en perdición. No será esclavo, tendrá libertad. Tendrá la luz de la vida. ¿Sabe cuál es la luz de la vida? La salvación del alma. Lo demás es paja. Lo demás es cosa diminuta. Lo demás es vela que se va con cualquier cosa. La luz de la vida es el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo. Yo quisiera concluir con el último párrafo del cántico. ¿Recuerdan el cántico? ¿Sabe cuál es la razón de que hoy podamos tener luz nosotros? Porque Él soportó grandes tinieblas en la cruz del Calvario. Las tinieblas vinieron sobre Él. El pecado de la humanidad vino sobre Él para que la salvación venga a todo aquel que en Él cree. Padre, gracias. Bendecimos su nombre. Le honramos. Toda la gloria es suya. Porque la misión de Cristo es suya, Dios. Ayúdanos, Dios, aquellos que hemos confiado en Cristo, entender que no somos, que la luz es Cristo, y que por cuanto estamos en Él, podemos y debemos alumbrar. Ayúdenos a no predicarnos a nosotros mismos. No somos la luz del mundo. La iglesia no es la solución. Yo no soy la solución. Los ministros no somos la solución. Los ministerios no somos la solución. Cristo es la solución. Ayúdenos a entender y a vivir esta verdad. Por Jesús oramos. Amén y amén. Dios le bendiga, amados hermanos.